Buenos días a todos los que nos acompañan en la celebración de la Eucaristía en este día domingo. Los invito a que nos pongamos en manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con cada uno de ustedes. En esta Santa Misa encomendamos a nuestros queridos hermanos difuntos, Enrique Nieto, Oscar Andechaga, Ángel Domingo Di Giorgio, Horacio Mateo, Estela y Luis Scotti, Marcos Vázquez, Pablo Balestrini, Gladys Pizerquian, Román Canelli, los difuntos de las familias Caso, López, Mercadín, Laveni Velasco, Lautaro Gabriel Montval, María Teresa Molina, Adriano Villalta, Marta y Eduardo Francioni, Ricardo Esteban Partarrieu, Carmen Barila un mes de su fallecimiento, Lidia Bulán de Gogoneche y familiares difuntos, Eduardo Gogoneche y familiares difuntos, Alicia Aide Rodríguez, Lorenza Perea, los difuntos de la familia Sellaro y Oldani, Francisca Damiana Calcaño, a 32 años de su fallecimiento, Marta Pelle, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, Carmen Bachiller, a 6 meses de su fallecimiento, Amalia Aguilar, a 14 meses de su fallecimiento, y por el eterno descanso de Bernardo Jacobsen. Por la salud de Alejo, rezamos también por sus papás, por Karina y Adrián, Silvia, Leopoldo Agudelo, Marina Romero, Sabrina Rosende y Jasmina Same, Emeterio Lescano, Claudia Zampayo, Francisco Paoletti, Diego Lobisolo, Héctor Vázquez, Luis Rué, Oscar, Elvira, por la salud del doctor Roque Mata, por todos los infectados de COVID-19, por los enfermos, los ancianos, los niños. Especialmente rezamos por los abuelos del Hogar en Familia y San Vicente Ferrer, y agradecemos a la emisora Vivencias de Radio, que está transmitiendo hoy la Santa Misa y nos ayuda día a día por FM 93.9 en la transmisión de la misa de hoy y de los próximos domingos. Hacemos llegar saludos a todos los radioyentes. Celebrando el triunfo de la vida en el Señor resucitado, celebrando el domingo, el Día del Señor como comunidad, como hermanos, pidamos perdón a Dios nuestro Padre por nuestras faltas y pecados. Tú, que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú, que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú, que perdonas a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como comunidad, glorifiquemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En familia y en comunidad, escuchemos juntos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor.
Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta, y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resume en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escuchas, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten a la tierra queda atado en el cielo, y lo que se ata en la tierra queda desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como comunidad, en estos domingos anteriores estuvimos reflexionando acerca de nuestro discipulado, acerca de nuestro seguimiento de la persona de Jesús. ¿Cuáles son ante todo las características de este discipulado? Hemos reflexionado
Y la semana pasada el Señor nos ha dejado muy en claro que lo distintivo de este seguimiento, de este discipulado, de este hacer carne, a pesar de nuestras fragilidades, su mensaje, es el seguimiento de su persona tomando la cruz, pero no deteniéndonos ni afincándonos en la crucifixión, en el dolor o en la cruz, sino con la esperanza cierta, con la certeza en la fe y en nuestro Señor Jesús, que después de la cruz hay resurrección, hay triunfo, hay vida. Y es así como el Señor nos anima a tomar esa cruz con esperanza cierta, y no de un modo solitario, sino ante todo y sobre todas las cosas, auxiliados por Él, que nos ayuda a cargar nuestras cruces y seguir adelante en el camino de la vida. En esto de saber que uno no carga solo las cruces, es propiamente el ser iglesia. La palabra iglesia, eclesía, quiere decir grupo de gente, una asamblea. Y hoy la palabra del Señor nos invita a reflexionar sobre cuáles son las consecuencias, cuáles son ante todo los frutos de ser iglesia, de vivir nuestra fe no de un modo solitario, no de un modo individualista, sino en comunidad. Desde el principio, la Iglesia se ha caracterizado por ser como una gran familia y por trabajar arduamente por la comunión, por vivir unidos en la misma cabeza que es Cristo, sabiendo que hay diversidad de carismas, pero sabiendo que todos estamos unidos en el amor de quien todo lo dio por nosotros. Hoy, reflexionando nuestro ser iglesia, sabiendo como el Papa Francisco ha dicho en el mensaje al mundo con ocasión de la pandemia, pidiendo la bendición, Urbi et Orbi, y dando ante todo la indulgencia a todo el mundo, él dice, nadie se salva solo, nos deja muy en claro esta necesidad de vincularnos con Dios, pero vinculándonos con los demás. Vincularnos con Dios, vivir nuestra fe, pero amando a nuestro prójimo. Hoy la palabra del Señor nos habla una de las responsabilidades propias de vivir esta relación con Dios, pero de un modo comunitario, no de un modo simplemente bilateral. Dios y yo y Dios, y sin el resto. La primera lectura de hoy de la profecía de Ezequiel habla de esa responsabilidad de cada uno de nosotros, haciendo referencia a Hijo del Hombre como Hijo de la humanidad, la responsabilidad que todo ser humano tiene de sabernos que hemos sido puestos como centinelas de nuestros hermanos, guardianes del otro, guardianes del prójimo. Hoy sería difícil imaginarnos la imagen del centinela porque ya no existe, pero es bueno que recordemos lo que era un centinela en la antigüedad. ¿Cuál era la responsabilidad del centinela? El centinela en las fortificaciones, donde las ciudades eran todas amuralladas, eran los que vigilaban si venía el enemigo. Y frente al grito de alarma del centinela, al escuchar, se activaba un gran espíritu de corresponsabilidad dentro de lo que era el pueblo, de cuidarse, de preservarse, de obedecer para cuidar la vida. Es por eso que hoy el Señor nos habla de esta responsabilidad de ser centinelas, de saber que debemos advertir a los demás sobre los riesgos, sobre peligros, sobre actitudes que no edifican, que depende de nosotros con una gran responsabilidad advertir. Pero también deja muy en claro hoy esta primera lectura que frente a esta actitud de corresponsabilidad, de ser iglesia, de cuidar del otro como uno se cuida a sí mismo, también depende la libertad del otro, de aceptar esa sugerencia, de aceptar esa advertencia o de aceptar esa corrección. Nos termina diciendo la primera lectura que si te escuchan y se salvan, los dos serán salvos. Pero si frente a la advertencia que diste, él escucha y se salva, los dos serán salvos. Pero si no te escucha,
ante todo se pierde. Que el Señor nos conceda la gracia de poner día a día en nuestra vida, cultivar esta actitud de ser centinelas de nuestros hermanos, sabiendo que realmente tenemos esta responsabilidad, pero si no advertimos, es responsabilidad nuestra. Hoy también la palabra del Señor dice en la primera lectura que si uno sabe, no advierte, los dos se perderán. A ese punto se manifiesta nuestra responsabilidad y nuestro cuidado del prójimo. El Evangelio de hoy lleva esta expresión de la profecía de Ezequiel a su máxima expresión con Cristo. El Señor hoy quiere hablarnos en este pasaje de San Mateo, conocido también como el pasaje de la corrección fraterna popularmente, sobre qué debemos hacer frente a la falta de nuestros hermanos. Hacer caso omiso, seguir nuestra vida individualmente o realmente sentir con el otro, como hoy se dice, empatizar. El Señor hoy nos dice, ante todo, viviendo esta profecía de Ezequiel, llevado al extremo del amor, llevado a la ley del amor, como hoy San Pablo en la segunda lectura nos deja en claro, que es el eje de toda ley, que debemos hacernos responsables frente a las actitudes de otros. Hoy, en nuestra vida, ¿cómo podemos ser centinelas de nuestro prójimo? Ante todo, con un espíritu de iglesia, de sabernos hermanos y no superiores del resto. Es por eso que el Señor nos muestra una pedagogía en el modo de corregir hoy, un camino. No debemos acercarnos al otro o a la otra con una actitud despótica o de superioridad, inclusive a veces bajo una apariencia de bien. Y soy mayor, tengo más experiencia. No, como hermanos, con humildad y con amor, como San Pablo hoy lo dice. Que el Señor hoy nos cultive en nuestra actitud, una actitud en nuestro corazón, que sea la de poder acercarnos al otro como un santuario a la hora de corregir, con respeto, con delicadeza, con caridad y con un fin concreto, no el de humillar o manifestar un error, sino buscar su bien, buscar su salvación. Junto con el pedir al Señor esta actitud de cultivar en nuestros corazones la humildad y la fraternidad a la hora de corregir, que sepamos también al Señor pedirle una gracia, la del discernimiento, saber qué es lo que debemos acercarnos a corregir y no simplemente quedarnos en presupuestos propios para corregir al otro, respetando que tal vez el otro o la otra haga cosas buenas y las haga de buen modo y den un buen provecho, pero no como uno quiere que las haga. Saber que el otro puede hacer el bien, puede hacer buenas cosas, aunque uno no quiera que las haga, aunque uno no las piense o vea que las haga como uno quisiera como tal. Que el Señor nos dé la gracia también de la humildad en ese aspecto, de corregir con discernimiento, sabiendo realmente qué es lo que hay que corregir y respetar el modo en el cual se haga el bien, aunque sea distinto a como uno lo haría. Por otra parte, saber que si vemos un mal en el otro, si vemos actitudes que se deben corregir, debemos tener en cuenta que Dios quiere la salvación de todos y que en nosotros, como Iglesia, se hace presente Cristo, recordando lo que hoy nos dice el final del Evangelio: donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Hermosa certeza que hoy nos llevamos en esta Eucaristía, que Cristo el Señor está en medio de nosotros, pero no solo cuando oramos para pedirle, sino también cuando obramos en la corrección fraterna. Obramos como Cristo. Y hoy sería bueno que nos preguntemos nuevamente, ¿qué es lo que Cristo quiere de aquel que tal vez no está en un buen camino? ¿Quiere su condenación o su salvación? Sin duda quiere que se salve. Y ahí es donde hoy nuevamente asumimos una responsabilidad, la de poder buscar la salvación del prójimo
por medio de nuestro obrar como iglesia, con caridad, con humildad, con fraternidad. Que Señor hoy, inspirándonos con su palabra, nos dé ante todo la gracia para auxiliarnos y vivir de este modo como iglesia. Y evitar esos vicios a veces que se meten, como el maligno obra, bajo apariencia de bien, muy sutilmente, justificándonos de malas acciones que parecen ser buenas, cuando corregimos con dureza, cuando corregimos humillando al otro, cuando corregimos porque tal vez no son nuestros criterios y no los compartimos, pero los criterios del otro son válidos y son buenos. Que hoy le pidamos esa gracia al Señor y que de ese modo peregrinemos como iglesia, como comunidad, vinculándonos con Dios nuestro Padre como familia, hacia la salvación y la vida eterna. Que así sea. Como iglesia y como comunidad, renovemos nuestra fe rezando juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como comunidad, como familia de Dios, presentemos a Dios nuestras intenciones particulares y comunitarias. A cada una de ellas vamos a orar juntos. Señor, transforma nuestra vida con tu presencia. Por la Iglesia, para que sea siempre un lugar de reconciliación y que sus líderes tengan siempre el valor de denunciar el mal que obstaculiza el desarrollo del reino de Dios en el mundo. Oremos. Señor, transforma nuestra vida. Por los que ejercen cargos de responsabilidad en la Iglesia, en la sociedad civil y la familia, para que sepan aceptar la crítica constructiva, reconociendo los propios defectos. Oremos. Señor, transforma nuestra vida. Por los enfermos y todos los que sufren distintas situaciones, para que encuentren en nuestra comunidad verdaderos hermanos que buscan ayudarlos a superar su situación. Oremos. Señor, transforma nuestra vida. Por todos los grupos red de nuestra diócesis de Loma de Zamora, para que en este mes de la Biblia fortalezcan el verdadero sentido de la palabra de Dios y puedan llevarla a la práctica. Oremos. Señor, transforma nuestra vida. Por nuestra comunidad parroquial de San Vicente Ferrer, para que aprendamos a aceptarnos y amarnos, corrigiéndonos fraternalmente, y así cumplamos la ley 9 de Cristo. Oremos. Señor, transforma nuestra vida. En un momento de silencio, presentemos nuestras intenciones particulares a Dios nuestro Padre. Padre bueno y rico de misericordia, te rogamos que atiendas todas estas intenciones
y particularmente las que han quedado escondidas en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto bendito de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Dios sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Dios sea por siempre, Señor. Acepta, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos proclamando sin cesar el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, con San Vicente Ferrer y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge Rubén y su obispo auxiliar Ignacio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, particularmente a quienes hemos encomendado hoy en esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con amor y con confianza, elevemos nuestra oración al Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz de nuestro Señor Jesús esté y permanezca con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Cada una de las bendiciones desde nuestro hogar vamos a responder un fuerte amén, pidiendo la gracia de que esta bendición sea derramada sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares y especialmente los que más sufren. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en la caridad.
para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en esta vida y puedan llegar un día a la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Habiendo celebrado al Señor en la Eucaristía, podemos continuar en alegría y en paz. Les deseamos un muy buen domingo en familia, un buen inicio de semana, y Dios mediante nos reencontramos el martes con la celebración de la Eucaristía a las 18 horas.